Bueno, muy buenos días. Es un placer estar acá. Un saludo muy especial a todos los miembros de este sector tan importante para la economía colombiana. Hoy voy a hablar en esta presentación de 30 minutos sobre los grandes retos macroeconómicos que tiene la economía colombiana en el contexto, naturalmente, pues, de la política del gobierno de transición energética. Quisiera abrir primero con una visión de mediano plazo de lo que ha sido el crecimiento económico en Colombia, pasar a describir las vulnerabilidades más importantes que estamos identificando hacia adelante y en el corto plazo, y cómo, por supuesto, esas vulnerabilidades se pueden apalancar, para bien o para mal, en una política de transición energética como lo que ha anunciado el Gobierno Nacional. Entre otras cosas, voy a contarles los impactos que estimamos nosotros en términos de la reforma tributaria para la tasa efectiva de tributación del sector. Entonces voy a arrancar con este primer gráfico que muestra el crecimiento económico de Colombia en lo corrido del siglo XXI, como para dar una visión de qué ha pasado en el mediano plazo en nuestro país. Ustedes ven aquí dos barras cada año, una barra que es la azul oscura, que es Colombia, y una barra gris, que es América Latina, el promedio de la región. Y ustedes ven que sistemáticamente, prácticamente en todos los años, Colombia ha tenido la fortuna de crecer por encima del promedio de América Latina. En el largo plazo, en estos 23 años, el crecimiento promedio de Colombia ha sido 3.7% y el de América Latina 2.3%. Es decir, hemos crecido a una tasa mucho más dinámica de lo que se ha observado en la región. Eso es muy importante, muy destacable. ¿Y qué explica esto? Hay varios elementos, varios factores, en algunos casos la suerte, dependemos en buena parte, por supuesto, del precio de los commodities, pero también quisiera destacar lo que ha sido la conformación de un marco macroeconómico muy sólido que le ha dado una enorme estabilidad a la economía colombiana, y voy a destacar tres factores en este sentido. El primero, pues justamente Colombia no ha tenido muchos años de crecimiento negativo. Esto muestra en un periodo mucho más largo de tiempo, 120 años, el número de años en los cuales las economías más grandes de América Latina han tenido crecimientos negativos. Colombia tuvo 3 años negativos alrededor de la Gran Depresión de la década de los 30 del siglo pasado, una contracción en 1999, la gran crisis de mercados emergentes, y más recientemente con el COVID. Miren la diferencia tan sustancial con países pares de la región. Argentina, obviamente, un desastre desde el punto de vista macro, Venezuela también, pero incluso países como Chile, México, Brasil y Perú, que hoy en día son muy estables, pues han tenido periodos más altos de volatilidad. Tampoco Colombia ha tenido periodos de reestructuración de su deuda pública en su historia moderna, después de la década de los 30 del siglo pasado. Ustedes ven aquí los episodios de reestructuración de deuda pública en países grandes de América Latina, y Colombia, a diferencia de todos los demás, Brasil, Chile, México, Venezuela, Perú, Argentina, pues no ha tenido ese episodio de default o de reestructuración de la deuda pública, y eso pues muy importante. Entre otras cosas, pasamos, por ejemplo, en blanco de manera positiva en la década de los 80, que afectó a buena parte de América Latina. Y otro elemento muy importante, eso digamos en la parte fiscal y en la parte monetaria, Colombia, a diferencia también de muchos países, tal vez comparte esta característica con México, no ha tenido episodios de hiperinflación. ¿Qué quiere decir la hiperinflación? Inflaciones aceleradas típicamente se definen como inflaciones mensuales por encima del 50%. Colombia mantiene su misma moneda desde principios del siglo anterior, y eso refleja, digamos, también una política muy seria, ortodoxa desde el punto de vista del manejo monetario. Entonces, un marco macroeconómico estable, muy sólido, que le ha dado, digamos, un crecimiento por encima, tal vez no lo suficiente, y eso es importante también reconocerlo. Tenemos que hacer cosas para crecer no al 3,7, sino al 5, al 6 o al 7%, como muchos de los países asiáticos, pero en términos relativos mucho mejor de lo que se ve en otros países. Ahora bien, pasando más al corto plazo, esa era como la visión de mediano plazo. En el corto plazo, Colombia también continúa mostrando un crecimiento destacado. Aquí fijamos el tamaño de cada una de las economías grandes de la región en 100 antes de la pandemia, en el 2019, y miramos qué pasa con el choque pandémico y en la recuperación. Ustedes ven, claro, cae la economía a raíz del choque del COVID y luego empieza una recuperación, y con los estimativos que nosotros tenemos de crecimiento económico para este año, que están en el 7.7% de crecimiento, Colombia estará un 10% por encima del nivel, del tamaño de la economía
que teníamos en el 2019, por encima de todos los demás, Chile, Perú, Argentina, Brasil y México. O sea que muestra una enorme capacidad de reacción, de recuperación ante un choque que fue obviamente de una magnitud realmente extraordinaria. Ahora bien, una pregunta que nos hacen frecuentemente es, bueno, ¿y por qué Colombia está creciendo tanto en términos relativos a América Latina? Porque hay explicaciones desde el punto de vista de medidas particulares que se tomaron, por supuesto, a raíz de la llegada del COVID, pero si ustedes miran la evidencia, en general las medidas fueron similares en la gran mayoría de países de América Latina. Apoyos a las empresas, apoyos a los hogares, inversiones en la infraestructura de salud, en fin, digamos, la lista es más o menos homogénea entre países. Entonces, voy a explicarles 3 puntos que consideramos son los fundamentales para entender por qué Colombia está creciendo por encima de América Latina, el promedio. El primero tiene que ver con un choque tremendo, muy positivo en los términos de intercambio del país. ¿Qué son los términos de intercambio? Son los precios de las exportaciones en relación a los precios de las importaciones, de los productos y bienes que importamos. ¿Qué exportamos especialmente? Petróleo y carbón, que han tenido un aumento grandísimo en su precio desde más o menos el segundo trimestre del 2020, digamos cuando llega justamente la pandemia. Ustedes ven aquí la cifra, 75% prácticamente de aumento en el precio relativo de nuestras exportaciones. ¿Qué ha pasado en el promedio de América Latina? Bueno, ustedes lo ven acá, 8% de aumento en los términos de intercambio. Luego, Colombia ha sufrido de manera sustancial, de manera positiva, de un aumento muy grande en el precio de sus exportaciones, que obviamente jalona la actividad productiva a través, digamos, de diferentes canales, por el lado de la oferta y, por supuesto, también por el lado de la demanda. El otro elemento tiene que ver con el comportamiento de las tasas de interés de los bancos centrales. Ustedes ven aquí, cada línea es un país distinto de un banco central. Aquí están Brasil, Perú, Chile, México, Colombia. Y ustedes ven el ciclo de la política monetaria. La gran mayoría de países de la región empiezan a subir sus tasas más o menos a mediados del año pasado. Colombia fue uno de los países que más tarde inició esa subida de tasa de intervención. Tal vez solamente Perú tuvo un aumento más lento de las tasas. ¿Y esto qué quiere decir? Que la política monetaria fue más expansiva por un periodo más largo de tiempo. Ya ha hecho, digamos, catch up el Banco de la República, seguramente continuará subiendo sus tasas de interés para anclar las expectativas de inflación, pero continúa, digamos, de alguna manera, pues esa visión de que Colombia, al menos en ese periodo entre segundo semestre del 2021 y primer semestre de este año, tuvo una política monetaria en términos relativos más laxa que el promedio de América Latina. ¿Y eso por qué importa? Porque obviamente una política monetaria expansiva pues estimula el crecimiento de la demanda agregada. Y el tercer punto tiene que ver justamente con la política fiscal. Aquí marcamos en 100 el déficit fiscal que tenían los países más grandes de América Latina antes de la llegada de la pandemia. Y luego miramos qué pasa con el déficit fiscal. Cuando sube una gráfica en la línea, quiere decir que aumenta el déficit fiscal. Claro, en todos los países aumenta el déficit. ¿Por qué? Pues obvias razones. Había que hacer gasto para evitar una caída mayor de la demanda agregada. Y ustedes ven que en general la mayoría de países a hoy, 2022, se ajustaron desde el punto de vista fiscal. No es el caso de Colombia. Colombia tendrá este año un déficit que va a estar 3 puntos por encima del que teníamos en el 2019. Entonces, si ustedes combinan estos 3 elementos, un choque muy grande de términos de intercambio, una política monetaria más expansiva que el promedio, al menos en la primera parte de este ciclo de alzas, y además una política fiscal más expansiva, un déficit que por tercer año consecutivo estará por encima del 7% del Producto Interno Bruto, pues esto genera obviamente unas condiciones para un rápido crecimiento de la economía colombiana. Ahora bien, eso obviamente genera riesgos porque no todo lo que está acá va a ser permanente. La política fiscal se tendrá que ajustar. El Banco de la República está haciendo ya un ajuste de sus tasas de interés y eso también va a tener impactos en la demanda agregada, especialmente el próximo año. Y bueno, no sabemos cuánto va a durar ese boom en el precio de los commodities, especialmente en el contexto de una eventual recesión el próximo año. Entonces, una forma en la cual podemos de alguna manera identificar las vulnerabilidades más importantes que tiene la economía colombiana es a través de este índice que construimos en FEDesarrollo. Es muy sencillo. Lo llamamos el índice de déficit gemelos. ¿Y a qué nos referimos con los déficit gemelos? Es simplemente la suma
entre el déficit de cuenta corriente. ¿Qué es el déficit en cuenta corriente? Es el déficit externo. Cuando el ahorro nacional es inferior a la inversión nacional que se hace en un país, esa diferencia entre el ahorro y la inversión se financia desde el exterior. Y ese flujo de financiamiento es el déficit en cuenta corriente. Entonces, déficit en cuenta corriente por un lado y el déficit fiscal. Y ustedes ven aquí en una muestra de países emergentes bastante amplia, pues cómo está este índice de déficits gemelos, que es la suma otra vez de un déficit en cuenta corriente y un déficit fiscal. Bueno, en el promedio de América Latina es más o menos 5.8%, 6%, pongámoslo, digamos, para simplificarlo, 6%, que es más o menos igual al promedio observado del índice de los mercados emergentes. Fíjense dónde está Colombia, tercer lugar, 12.1%, es decir, el doble del promedio de los mercados emergentes y de América Latina. Ahí es donde está la mayor vulnerabilidad de la economía colombiana en el corto y mediano plazo. Especialmente porque estamos marcando aquí los países de América Latina que son exportadores de commodities. Es especialmente preocupante un alto déficit fiscal y un alto déficit en cuenta corriente cuando estamos en un periodo de boom en el precio de los commodities. Y ahí está justamente, diríamos nosotros, pues la mayor vulnerabilidad. ¿Eso en qué se ha reflejado? Obviamente en un aumento en la percepción del riesgo fiscal y el riesgo país. Ustedes ven aquí las líneas de cuánto le cobran los inversionistas en términos relativos a los países emergentes, incluyendo Colombia, frente a un bono del Tesoro, digamos, estándar de referencia en Estados Unidos. Entonces ustedes ven, obviamente hubo un alza de la prima de riesgo a raíz de la llegada de la pandemia, luego una normalización, entre comillas, y fíjense que Colombia se empieza a despegar más o menos desde abril, mayo del 2021, recordemos en su momento, paro nacional, fallida reforma tributaria, desde ahí se empieza a materializar un riesgo fiscal. Y ustedes ven la línea de Colombia, que es la línea amarilla, empieza a despegarse de Chile y Perú. Nosotros estábamos ligeramente por encima de ellos y empezamos a abrir una brecha y nos acercamos a los niveles incluso de México, que era un país que se tenía en su momento como un país de mayor riesgo. Entonces se empieza a materializar una mayor percepción de riesgo fiscal, que no es nueva, no es de este gobierno, vale la pena notarlo, es un tema que viene ya desde el año pasado, que paulatinamente la prima de riesgo relativa de Colombia empieza a subir. Tasa de cambio, marcamos desde mayo del 2021 para compararlo justamente con ese aumento de la prima de riesgo relativo, y ustedes ven aquí, pues excepto Argentina, que siempre sale mal en todas las gráficas por sus desbalances macroeconómicos, pues Colombia junto con Chile, pues son de los países de la región con mayor depreciación de sus monedas, por encima del 20%. En Chile, obviamente, unos riesgos políticos asociados a toda la discusión de la Constitución, en Colombia especialmente el tema fiscal y obviamente más recientemente todo el tema de la discusión de la transición energética. Fíjense el comportamiento de las tasas de cambio en otros países, Perú, México, Brasil, incluso apreciaciones desde mayo del año pasado. Así que el fenómeno de depreciación no es generalizado. Hay factores particulares de cada país que pueden explicar esta dinámica. ¿Qué ha pasado entonces en términos del financiamiento? Pues si hay una mayor percepción de riesgo, pues al Estado le cuesta más endeudarse. Ustedes aquí ven la curva de TES, es decir, cuánto le cuesta al gobierno financiarse a diferentes plazos. Cada numerito que ustedes ven acá son años de plazo. Entonces, si uno se concentra, por ejemplo, a 10 años, Colombia pagaba más o menos 6% de tasa de interés antes de la pandemia y empezó paulatinamente a subir y hoy estamos en niveles de 14%, más del doble de la tasa de interés que pagábamos antes de la pandemia. Entonces, no es únicamente el riesgo fiscal, obviamente aquí hay factores externos, especialmente lo que tiene que ver con la subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Eso, por supuesto, aumenta el costo general del endeudamiento a nivel mundial, pero indudablemente pues, que este aumento es bastante grande y eso justamente refleja esa mayor percepción de riesgo fiscal. Eso digamos en la parte fiscal. Ahora pasemos a la parte del déficit en cuenta corriente. Entonces, en primer lugar, a mano izquierda, ustedes ven la balanza comercial desagregada por sus componentes, las exportaciones y las importaciones. Las barras hacia arriba son las exportaciones totales que hace el país y las barras hacia abajo las importaciones. La diferencia entre esas dos cosas es la balanza comercial. Obviamente, fíjense que el aumento en el precio del petróleo ha generado una recuperación muy importante en el valor de las exportaciones, del petróleo y del carbón. Estamos estimando este año solamente en bienes
exportaciones del orden de los 62.000 millones de dólares. El año pasado fueron 43.000 millones de dólares. Entonces, claro, el aumento en el precio se traduce en unas mayores ventas externas que indudablemente están reflejadas. Pero fíjense que también las importaciones han venido aumentando rápidamente, pasamos de 57.000 a cerca de 68.000 millones de dólares, y esto implica que si bien el déficit en balanza comercial es menor, sigue siendo negativo. O sea, tenemos un déficit todavía en términos de nuestra balanza comercial. Y el resumen es lo que ustedes ven a mano derecha. Quisiera concentrarme en la línea roja, que es justamente el balance en cuenta corriente, esa diferencia entre el ahorro nacional y la inversión nacional. Y fíjense que Colombia, a pesar de este choque tan positivo en el precio de sus materias primas de exportación, en particular de petróleo y carbón, este año va a tener un déficit en cuenta corriente cercano al 5% del Producto Interno Bruto, que es un tema además estructural. Colombia, después del choque petrolero del 2014, pues no ha logrado reducir ese déficit en cuenta corriente por debajo del 3%. Entonces tenemos un problema estructural de unas necesidades de aumentar el ahorro nacional frente también a necesidades de invertir para aumentar el crecimiento económico. En ese contexto, y ya entrando obviamente al tema que nos convoca hoy, que es el sector, pues la relevancia del sector minero energético es absolutamente fundamental. Ustedes ven aquí la participación del sector minero energético sobre las exportaciones totales, un promedio, digamos, de mediano plazo del 57% del total. Estamos incluyendo acá todo, petróleo, carbón y minerales que se exportan. Recientemente el último dato, 56%. Luego, las señales de política pública que se den frente a la sostenibilidad del sector minero energético no solamente son importantes per se por el aporte que hace el sector al crecimiento económico, sino especialmente por la importancia que esto tiene frente a la sostenibilidad de nuestras cuentas externas. Dicho de una manera muy sencilla, el sector minero energético representa casi el 60% de la generación de dólares para el país. Y eso es imposible de sustituir rápidamente. Entonces, cuando se habla de la transición energética, es fundamental dar señales de mediano y largo plazo de cómo vamos a llegar a esa transición sin causar traumatismos en una cosa que es preocupante, que es un alto déficit externo para nuestro país. Y desde el punto de vista del financiamiento del déficit externo, también el sector es muy importante. Ustedes ven aquí la participación del sector sobre el total de la inversión extranjera directa, que es justamente esa inversión que llega desde el exterior para financiar el déficit en cuenta corriente. Bueno, el promedio ha sido 33%, es decir, de cada 3 pesos, 1 que llega al país proviene de inversiones que van dirigidas al sector minero energético. Entonces, no solamente desde el punto de vista de la fuente de generación de dólares, es decir, de las exportaciones, sino también desde el punto de vista del financiamiento, de dónde llega esa plata para financiar un déficit externo, pues también ahí está claramente la importancia de un sector que es absolutamente crítico para la sostenibilidad de nuestras cuentas externas. Paso entonces al tema de la reforma tributaria y ya para ir cerrando. Entonces, lo primero es algunos de los elementos que impactan la dinámica del sector. Aquí hagamos una lista tal vez no exhaustiva, hay varias cosas adicionales, pero tal vez de las más importantes. Lo que todo el mundo conoce públicamente, la introducción de una sobretasa, el impuesto de renta, que nosotros creemos quedó definida con precios muy bajos, es de 15 puntos para precios promedios por encima del percentil 60 y de 10 puntos entre el percentil 45 y 60. Ya les voy a mostrar esto cómo queda en la práctica. Un tema con el cual nosotros estuvimos completamente en desacuerdo, que es la no deducibilidad de las regalías sobre el impuesto de renta. Las regalías, recordemos, no son un ingreso para las empresas del sector, son un ingreso en cabeza de un tercero que es el Estado y no tiene ningún sentido pues tributar sobre un ingreso que no es propio. Y eso pues seguramente tendrá un debate importante en la Corte Constitucional. Y otras cosas como la eliminación de la amortización acelerada para inversiones exploratorias y la eliminación del certificado del CER, que es un incentivo tributario para inversiones en exploración y producción. Pero lo más grueso realmente es la sobretasa y la no deducción de regalías. Entonces, lo de la sobretasa, ¿cómo hubiera quedado esta sobretasa si hubiera aplicado, digamos, desde hace algunos años? Ustedes ven aquí, digamos, el precio observado del Brent, que es la canasta de referencia para Colombia, y fíjense que entre el 2010 y el 2014 habría una sobretasa, en el 2010 del 10%,
entre el 2011 y el 2014 del 15%, luego la caída del precio obviamente implica una eliminación de la sobretasa, una en el 2018 y arrancando con este boom que inicia en el 2021 otra vez sobretasa. El punto de fondo es que el sector empezará a partir del próximo año a pagar una sobretasa del 15%. Entonces, solamente en el impuesto de renta, con una tarifa estatutaria del 35% y una sobretasa del 15%, estaríamos hablando de una tributación, de nuevo, solamente en la parte de renta, de la tarifa de renta del 50%. Obviamente hay que incluirle todos los elementos adicionales que trajo la reforma tributaria. Justamente eso es lo que queremos aquí mostrarles. Nosotros publicamos un documento hace algunas semanas tratando de evaluar el impacto de la reforma tributaria en términos de la tarifa efectiva de tributación, cuánto termina pagando el sector, y lo hicimos, digamos, por los diferentes sectores, petróleo y gas, carbón, oro, níquel, otros y el total. Quisiera concentrarme especialmente en la gráfica de mano derecha que muestra el antes y el después de la reforma. Entonces, en nuestros cálculos, la tasa efectiva de tributación del sector era del 32.6%, una tasa, digamos, que luce razonable. Nosotros creíamos también, y se lo dijimos al gobierno, que tenía sentido aumentar esa tasa efectiva de tributación en el contexto de un aumento en el precio de los commodities y en el contexto de una necesidad de acelerar la transición, pero creemos que lo que se hizo fue claramente excesivo. Ustedes ven aquí los impactos de cada uno de los elementos grandes y quisiera concentrarme en los tres más importantes. El impacto de la sobretasa, en nuestros cálculos se suma 13.4 puntos porcentuales a la tasa efectiva de tributación. El impacto de la no deducibilidad es lo más importante, especialmente golpea al sector de carbón, pero en general a todos los sectores, 19.7 puntos porcentuales. Y el impuesto a los dividendos, cuya tarifa marginal máxima quedó en el 20%, pues obviamente también impacta y nuestro cálculo nos da un aumento del 3.3%. Hay otras cosas adicionales para una tasa efectiva de tributación del 70.3%. Entonces ahí es donde vienen un poco ya las preocupaciones. Aquí es donde es fundamental, dada esta realidad de la reforma tributaria, cómo el gobierno va a aclarar las incertidumbres de un sector que, ratifico, es fundamental desde el punto de vista del financiamiento, no solamente del propio gobierno a través de los ingresos fiscales, sino especialmente de la generación de divisas, de la generación de dólares para el país. Y en ese sentido hicimos un ejercicio muy sencillo, digamos, de pronóstico de para dónde podría ir esa proyección de petróleo en el país hacia adelante. Entonces, la primera línea punteada hacia arriba es como el potencial. Si Colombia logra dar las señales adecuadas para incentivar la inversión en el sector, el potencial podría pasar de lo que estamos actualmente en promedio de alrededor de los 745.000 barriles al día a una cosa por encima de 900.000 barriles por día, ¿no? Garantizando la autosuficiencia energética, que es otro punto muy importante que no hay que olvidar. Lo que estamos viendo, digamos, en un escenario base con lo que, entre comillas, ha anunciado el gobierno, que por supuesto falta por aclarar todavía las medidas específicas, es que un escenario de baja exploración podríamos llegar a algo por debajo ligeramente de los 600.000 barriles por día. Y el efecto de la reforma es adicional a ese eventual escenario de baja exploración que tumbaría más o menos en 82.000 barriles diarios la producción. Así que ahí están, digamos, los impactos y por eso el gobierno debe hacer una muy cuidadosa evaluación de las medidas integrales para el sector para evitar justamente que vayamos a un escenario de caída rápida de la producción que ponga en riesgo justamente la autosuficiencia energética del país. Bueno, voy a pasarme esto porque no tengo mucho tiempo. Otro tema importante en el contexto de la agenda que compartimos del gobierno. Hay que acelerar la transición energética, pero también hay que poner el foco en donde debe ser. Compartimos la idea de aumentar la tributación del sector. Probablemente lo que pasó de nuevo en nuestro concepto fue excesivo frente a lo que es deseable desde el punto de vista de mantener los incentivos de inversión. Pero no hay que olvidar que cuando uno mira las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, realmente el balón no está ahí. El balón está en los temas relacionados con la agricultura, la deforestación y el cambio de uso del suelo, que es esa barra roja que ustedes ven aquí. Casi el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen justamente de lo que se conoce en siglas como AFOLU, agricultura, sector forestal y cambio en el uso del suelo. Luego, la política pública, si quiere acelerar la transición energética y además cumplir con las metas
a las que se ha comprometido el país en las diferentes COP, pues indudablemente tiene que poner un foco en donde está el problema. No digo que no se deba hacer nada en el sector, indudablemente se pueden hacer medidas de demanda, son importantes, pero no hay que olvidar que el grave problema está especialmente en la agricultura, la deforestación y el cambio de uso del suelo. Y Colombia, además, es un sector con una enorme, infortunadamente, vulnerabilidad al cambio climático. Si bien no somos grandes emisores a nivel mundial, indudablemente, ustedes lo ven, lo estamos viendo en estos días, a raíz de todas estas lluvias y los desastres que han ocurrido en La Calera y en otros municipios del país, que Colombia, infortunadamente, a pesar de que no es un país emisor grande en términos relativos, sí sufre muchísimo del cambio climático. Así que es una tarea que compartimos, pero que hay que tener claridad sobre cuáles son los instrumentos que le apuntan de una manera más adecuada a resolver los problemas. Y esto tiene que ver con medidas de mitigación y, por supuesto, de adaptación, especialmente focalizadas en estos tres sectores que acabamos de comentar. Y en ese sentido, un punto importante tiene que ver con el tema fiscal. El sector mineroenergético también, por supuesto, va a ser fundamental para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Aquí tenemos escenarios sobre cuál puede ser el déficit fiscal hacia adelante en nuestro país. Este año puede estar alrededor del 5,5%. Si ustedes suman el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, supera el 7% del Producto Interno Bruto. Pero mucho de lo que va a pasar en materia fiscal va a depender de un elemento crucial en la discusión de los próximos meses, y es ¿qué va a hacer el gobierno con los recursos que ha logrado conseguir a través de esta reforma tributaria? Por dos razones. Por la primera es porque la situación fiscal es complicada y hay que utilizar una parte importante de estos recursos para pagar deuda, para reducir el déficit fiscal. Ustedes ven aquí diferentes escenarios dependiendo de qué porcentaje de los ingresos del gobierno decide ahorrarse. Si no ahorra mucho, es muy probable que el déficit continúe en niveles por encima del 4% en el mediano plazo, que no son los que están alineados con el cumplimiento de la regla fiscal. Así que el gobierno seguramente va a tener que decir, vamos a ahorrar una parte de estos ingresos. Pero por otra razón muy importante, y es que cerca de la mitad de los recursos de la reforma tributaria están atados a impuestos al sector mineroenergético. No sabemos cuánto van a durar estos recursos por dos razones, por el tema precios y por el eventual desincentivo a las inversiones en el mediano plazo. Entonces el gobierno no puede aumentar el gasto en 20 billones de pesos porque estaría aumentando el gasto de forma cuasi permanente con unos ingresos que son transitorios. Entonces hay unos riesgos importantes que vale la pena tener en cuenta desde el punto de vista fiscal que se suman a las preocupaciones que ya hoy tienen, por supuesto, los inversionistas a nivel local y a nivel nacional. Bueno, me restan 2 minutos y con esto voy a cerrar. 2 diapositivas. Lo primero, hablar un poquito de los riesgos, porque no todo, digamos, son riesgos a la baja desde el punto de vista de la actividad productiva, sino que también tenemos riesgos al alza que eventualmente pueden ayudar especialmente para el crecimiento del próximo año. Y en los riesgos a la baja, obviamente, el primero, el conflicto Ucrania-Rusia, que es un conflicto geopolítico que ha tenido implicaciones desde el punto de vista no solamente políticas, militares, sino también económicas y especialmente a través de un canal de transmisión que es su efecto en los precios de los commodities. Y esto, digamos, puede eventualmente continuar generando presiones inflacionarias que podrían obligar a los bancos centrales a continuar subiendo sus tasas de interés. Y eso puede generar, digamos, un aterrizaje más forzoso de la economía mundial. Y eso afecta, obviamente, a la economía colombiana. Entre otras cosas, y ese segundo factor, ya hay muchas expectativas de una eventual recesión económica mundial el próximo año. Se habla en su momento de Estados Unidos, especialmente el próximo año, el Reino Unido, Alemania, afectados especialmente por el aumento en el precio del gas. Así que si hay una recesión, pues obviamente esto impacta a través del canal externo. Nuestras exportaciones podrían verse limitadas en un contexto de una desaceleración económica mundial. El tema de la política mineroenergética, indudablemente que es un factor de riesgo, por las razones que les acabo de comentar, por su impacto en los déficits gemelos, en el déficit en cuenta corriente, en el déficit fiscal, y hay que tener mucho cuidado con cómo se diseña una transición que debe ser indudablemente una medida de mediano y largo plazo, no de corto plazo. Y factores de riesgo al alza, nosotros destacaríamos 3.
podríamos llegar a una situación en la cual en la economía sea un aterrizaje suave, el Banco de la República continúa subiendo sus tasas y la economía continúa con un crecimiento razonable, se reanclan las expectativas de inflación y volvemos en el 2024 a un crecimiento, digamos, potencial del 3,5, 3,7%. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela nos consideramos que es un tema fundamental, no solamente desde el punto de vista diplomático, sino especialmente desde el punto de vista comercial. No olvidemos que Venezuela hace 20, 25 años fue el principal socio comercial de Colombia. Hoy no está ni siquiera en el top 20 de nuestros principales destinos de exportación. Así que eso es una potencialidad bien interesante que podríamos ver, que podría jalonar de manera positiva las exportaciones del país. Y la ley de paz total. Hay muchas inquietudes sobre esto, cómo se va a implementar, cuáles van a ser las medidas, pero si esto se hace bien, de manera razonable, se escuchan las observaciones que tienen los diferentes actores frente a esta iniciativa, pues podríamos tener un dividendo de la paz adicional desde el punto de vista de crecimiento económico y así que pues hay también un elemento importante hacia adelante. Y cierro entonces con esta diapositiva, que es, bueno, los retos, dados estos riesgos, cuáles nosotros consideramos que son los retos más importantes de corto y mediano plazo para el país. El primero, pues ya lo mencioné, los déficits gemelos. Indudablemente que la vulnerabilidad desde el punto de vista externo y desde el punto de vista fiscal que tiene el país es alta. Y hay que corregir las dos cosas, el déficit fiscal y el déficit externo. Entre otras cosas, no lo dije durante mi presentación, pero es importante mencionarlo, hay una relación entre el déficit fiscal y el déficit externo. Si el gobierno no ahorra lo suficiente, obviamente eso implica un mayor déficit externo, un déficit nacional, desde el punto de vista del balance ahorro-inversión. Así que resolver el problema fiscal también ayuda a resolver el problema de nuestro alto déficit externo. El segundo, indudablemente, el control de la inflación. Sigue siendo alta 12,22% para el mes de octubre, seguramente continuará en niveles altos, no vemos un retroceso rápido de la inflación, seguramente llegará a 7,5–8% a diciembre del próximo año. Es importantísimo controlar estas expectativas de inflación, es fundamental, es uno de los impuestos más regresivos que hay en la economía. Quienes más se ven afectados por la inflación son los hogares más pobres y más con una inflación de alimentos que ya supera el 25%, así que Banco de la República y medidas complementarias van a ser importantes. Tercero, una cosa que tal vez no hemos visto muy central en la agenda del gobierno nacional. El gobierno hablaba mucho de equidad, sostenibilidad, muy importante nos parece. Yo creo que eso debe ser parte fundamental, no solamente de este gobierno, sino una política de Estado, cómo mejoramos la equidad de nuestro país, cómo tenemos un modelo de crecimiento de desarrollo sostenible, fundamental. Pero no hay que olvidar que hay que aumentar el tamaño de la torta, hay que continuar creciendo, hay que continuar generando incentivos a la inversión y el próximo año va a ser un año muy complicado por los factores externos que mencioné, por los temas internos que ya he destacado a lo largo de esta presentación. Entonces también no hay que olvidar que el tercer pilar del desarrollo económico y el bienestar tiene que partir por el crecimiento económico y ahí creo que todavía falta construir una agenda un poquito más ambiciosa desde el punto de vista de inversión. Y finalmente, el tema de la transición energética. Yo creo que es absolutamente crítico este punto. Seguramente al interior del gobierno están debatiendo cómo se van a hacer los anuncios, pero un poco resumiendo algunos de los puntos grandes del estudio que lideró Juan Benavides, investigador de FEDesarrollo experto en estos temas, es que, primero, hay que reconocer que el sistema energético debe suministrar energía más limpia, pero cada vez más energía. Nuestro consumo de energía per cápita sigue siendo bajo y Colombia, si algo, va a tener que aumentar su consumo de energía per cápita en el mediano y largo plazo. Entonces, ahí es un elemento fundamental. Hay que tener en cuenta las restricciones entonces para los escenarios de la transición. Yo estuve en una conferencia con Jeffrey Sachs hace 2 semanas, le preguntaron sobre este tema, le dijeron, oiga, ¿usted qué opina? ¿Cuál es el periodo de una transición energética? Jeffrey Sachs, ustedes saben, una persona que ha estado muy enfocada en la Agenda de Desarrollo Sostenible, es el chairperson de la Agenda de ODS de las Naciones Unidas, dijo 2050, hacia allá, digamos, debe apuntarle un gobierno, una política de transición. Entonces, restricciones para esa transición fiscales, que no son menores, no estamos en una posición fiscal sólida y hay que incorporar esas restricciones. La rentabilidad de las inversiones, eso es importantísimo, por supuesto, tenerlo en cuenta, o si no, ¿cómo se van a pagar inversiones que no sean rentables económicamente, pero sí
tal vez social y ambientalmente, la velocidad de adoptar las tecnologías, hay que tener plazos de gradualidad, todo no se puede hacer de manera inmediata, y por supuesto el cambio climático y sus impactos sobre la demanda de energía. Esos 4 elementos deben hacer parte integral de esta hoja de ruta de la transición energética. Así que con eso termino. Es un sector que, como ya lo mostré, es absolutamente crítico desde el punto de vista de sus aportes a la actividad económica, a la actividad productiva, al sostenimiento de nuestras cuentas externas y a la propia sostenibilidad fiscal. Y en ese sentido, nuestra solicitud para el gobierno es que en esta discusión dé señales de largo plazo que, por supuesto, puedan acelerar esa transición energética, pero sin generar costos económicos y sociales que pueden ser muy altos en el corto plazo. Muchas gracias.